edificados en Cristo por ahí representa algo que quizás decimos entender, ¿sí? Decimos entender. Yo no sé cuántos son de acá de tiempo en el Señor, de muchos años, ¿no? Yo sí. Y es como que siempre tuve entendimiento a mi forma de lo que era edificar en Cristo, ¿no? Y bueno, con el tiempo muchos velos, ¿sí? De religión, muchos velos de confusión fueron cayendo, ¿sí? En mi vida, hasta que pude centrarme en la verdad de Cristo y edificar de verdad en Él. Porque el hecho de tener muchos años en el Señor no significa que edifique en Cristo, ¿sí? Y esa es una verdad con la que vamos a confrontarnos en esta tarde, ¿sí? Espero que me amen después, ¿sí? De todo lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? La idea no es ir en contra, sino establecer lo que Dios establece, ¿no? Y que podamos crecer como cuerpo, que podamos crecer como reino, que podamos edificar en Cristo, que podamos edificar en el reino y que dejemos de edificar en nosotros mismos, ¿sí? De esto se trata también, ¿no? La idea de edificar, ¿sí? Ya nos hace pensar en varios conceptos. ¿Sí? Uno cuando edifica ya se empieza a imaginar una construcción, que hay que invertir, que lleva esfuerzo, que lleva tiempo, que hay etapas, ¿sí? En la construcción de un edificio, quizás no, siempre se empieza por los cimientos, después por las paredes, después se va dando forma a la construcción. Habla de un futuro, habla de un presente, ¿sí? Todo esto relacionamos en nuestra mente cuando hablamos de edificar. Sí, es lo que se nos viene, una casa, una estructura, un edificio, ¿sí? Es lo que nuestra mente lo relaciona, ¿sí? Lo asimila. Es más, el diccionario común que tenemos en nuestras casas dice que edificar es fabricar, es hacer un edificio, es construir, es levantar, es obrar, es alzar, es urbanizar. Son todas acciones, ¿sí? Que hablan de hacer algo. De hecho, la vida misma es un construir constante. Todos los días, lo sepamos o no, lo creamos o no, lo hagamos con intención o no, estamos construyendo algo. Todos los días, todos los días, todos los días estamos construyendo. Mientras haya un día más de vida, va a ser un día más que vamos a estar construyendo, ¿sí? Siempre vas a estar construyendo. Aún la acción de destruir o de demoler, que tiene que ver con la construcción muchas veces, me habilita un nuevo espacio para poder construir, ¿sí? La acción de destruir o de demoler me habilita un nuevo espacio para volver a construir, ¿sí? Y esta verdad a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? A veces, el sábado pasado estuvimos en un evento con niños y vino una, no sé si la conocen, en Argentina es muy conocida, Andreita, ¿sí? Es una hermana en Cristo, ¿sí? Que tiene el ministerio hacia los niños y ella se personifica de niño y habla como niño. Y la verdad que es una charla muy entretenida, muy chistosa, muy graciosa, pero con mucha verdad. Y en un momento donde los niños se reían, donde los niños participaban, adoraban, cantaban, ella empezó a ministrar algo que se estaba destruyendo en los hogares, ¿sí? Y era la presencia de mamá y papá. Papá que construyen en lo laboral, pero están destruyendo las relaciones familiares. No digo que esté mal lo laboral, pero a veces el sistema nos ha absorbido tanto que descuidamos lo importante. Y pude ver niños quebrados, niños que lloraban con dolor. Quizás ellos no expresan el vacío que sienten, pero lo pude ver en ese momento y mis ojos fueron abiertos a esa realidad que a veces como papá y como parte del cuerpo de Cristo no estamos viendo.
Y me llamó mucho la atención. Por querer construir algo, ¿sí?, estamos demoliendo o destruyendo otras cosas, ¿sí? Personas que construyen en lo ministerial, pero que no construyen su relación con Dios, ¿sí? Que construyen un ministerio, que aman un ministerio, que sirven en un ministerio, pero que se olvidaron de lo principal, de su relación con Dios. No estoy hablando si estás construyendo bien o mal en esta tarde, estoy haciendo énfasis en que todo el tiempo, de alguna manera, estamos construyendo, ¿sí? Por mucho tiempo, construí de esta manera y mi vida se llenó de actividades, mi vida se llenó de un montón de cosas buenas, ¿sí? De servir en donde quiera que sea. Cosas buenas, porque está bien, es bueno servir. El problema es que en esa construcción me olvidé de edificar lo que de verdad debía edificar, ¿sí? Y fui atrapado por la religión, porque la religión nos hace construir en conceptos, nos hace construir en ministerios, nos hace construir en normas o reglas que nada tiene que ver con Dios. En la apariencia sí, pero en la esencia no. Y fui envuelto en ese sistema, ¿sí? Y cuando hablo de esto, cuando hablo de los papás, cuando hablo de edificar ministerialmente, solamente se encierra un solo concepto. Edifico para mí. Edifico para mí. Porque si no puedo edificar a Cristo o en Cristo, estoy edificando para mí. En más, siempre pedimos a Dios, y lo compartí anoche, ¿no? Un poco, que Él edifique nuestra vida, según nuestra necesidad, según nuestro problema, según nuestra circunstancia. Que Él edifique en nosotros. Señor, resuélveme esto. Señor, te entrego esto que no lo puedo manejar. Señor, toma esto que yo ya no sé qué hacer. Señor, no lo puedo vencer. Tómalo vos. Y nuestras oraciones y nuestra relación a Dios está en función de nuestra necesidad, de nuestra circunstancia, de nuestra petición y no en función de Él. Por eso pasamos tiempos en ciclos que se van repitiendo en nuestra vida. Por eso pasamos tiempos en historias que se van repitiendo, en circunstancias que no vamos venciendo. Y es más, pasa el tiempo y parecieran más fuertes. No hemos vencido, porque seguimos estando edificando en nosotros mismos, ¿sí? Cristo es como el superhéroe que viene a solucionarnos el momento y nada más. Eso no es edificar. Gracias a Dios que Él opera y obra en misericordia en nuestras vidas y responde a nuestro clamor y responde a nuestra necesidad. En su misericordia y en su infinito amor lo hace. Pero a nosotros nos cuesta edificar en Él. ¿Me va entendiendo? ¿Cómo me doy cuenta? Y pensá en un momento cómo estás orando. ¿Cómo son tus oraciones a Él? ¿Tu tiempo de rodillas a Dios cuándo es? ¿Para buscarle a Él? ¿O para que resuelva algo? No sé si acá se dice ese dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo diría, dime cómo oras y te diré para quién edificas. Dime cómo oras y te diré para quién edificas. Y saben que esto a mí, en un momento yo no sabía ni cómo orar, cuando empecé a recibir revelación y claridad de esto, porque decía, ¿y cómo hago? Pero si no es que no pueda pedir.
No es que pueda decir el Señor que me ayude en esto, pero a veces mis oraciones son solo eso. Y no avanzo en profundidad en Él, no avanzo en relación a Él, no avanzo en que Él, como cantábamos recién, me complete todo y me llene todo. Pareciera que siempre estoy vacío, pero Él lo llena todo. Quiero que abras tu Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Bueno, puede ser un poquito. Ahí. Primera de Crónicas 28, vamos a leer del versículo 9. Está hablando David y en este momento se dirige a su hijo Salomón. Y le dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Sí? Esfuérzate y hazla. Y si pudiéramos cambiar el nombre de Salomón y pones tu nombre, diría, y tú, Walter, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de ¿quién? De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos, nada se le escapa a él, nada, nada. Si tú le buscares, lo vas a hallar, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te eligió para que edifiques casa para el santuario, casa para él. Esfuérzate y hazla. ¿Sí? Esfuérzate y hazla. ¿Qué es lo que tienes que edificar? ¿Qué es lo que tienes que edificar? ¿Qué es lo que tenés que construir? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? En esta tarde me puedes responder si sabes lo que tenés que edificar. A veces no tenemos tiempo para pensar en esto. A veces no nos paramos en nuestros caminos para meditar, ¿sí? ¿De qué manera y de qué forma estamos construyendo? ¿Cómo estás construyendo tu vida, tu familia? ¿Cómo estás edificando tu ministerio? ¿Cómo estás construyendo tu relación con Dios? Acá dice, edifica casa para Dios. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Y te quiero compartir en el transcurso de esta tarde 3 puntos, ¿sí?, que tienen que ver con la edificación correcta. Y lo primero, ¿sí?, ya vamos a volver a este texto, es que para edificar correctamente debo saber quién soy. ¿Sí? Debo saber quién soy. ¿Quién eres? ¿Podés responderme esta pregunta? ¿Quién eres? Muchos me dicen, soy hijo, soy hija de Dios. Sí, es verdad. Pero ¿quién eres? ¿Por qué necesito saber quién soy? Porque no saberlo me hace estar en una crisis de identidad. ¿Sí?
Crisis significa caos, ¿sí? Algo que está como en desorden, algo que no está bien, algo que me da incertidumbre. No sé cómo están acá políticamente, pero en mi país, en Argentina, estamos viviendo una gran crisis, ¿sí? Una gran crisis, hay mucha incertidumbre, ¿sí? Hay mucho conflicto, nadie quiere arriesgarse a nada, es más deben haber escuchado en las noticias. Porque la crisis genera eso, incertidumbre, genera no saber qué va a pasar, no saber qué vamos a hacer, no saber. A propósito de esto, tenemos locales con mi esposa y tenemos palabra dada por Dios para esos locales. Y en esta situación de crisis, ¿no? El pastor nos mandó un audio, ¿sí? A toda la iglesia, porque fue muy fuerte, ¿sí? Lo que pasó, y nos dice, sí, Argentina está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Argentina está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Debo saber quién soy para no estar en crisis. ¿Estuviste alguna vez en crisis? ¿Sí? Crisis, no sé, matrimonial, familiar, laboral, económica. ¿Sí? ¿Estuviste alguna vez en crisis? Saben que yo, en el 2014, en el año 2014, estaba pasando por un proceso de transición bastante difícil, porque me estaba como lo que cantábamos recién. Hablaba de que Él me completaba, pero yo me sentía vacío. Yo me sentía totalmente vacío. Y mi crisis era esta: ¿cómo puedo estar vacío yo, siendo que vengo sirviendo al Señor desde muy pequeño y que estuve en todas las áreas y que mi tiempo siempre fue dado por completo a Él? ¿Sí? Este tiempo de crisis me hacía sentir vacío, y fue tan fuerte que tuve un conflicto en la iglesia y tuve que salir de ahí, tuve que salir de ese lugar y me sentí morir. Me sentí morir. Me sentí casi al borde de la locura. Y hoy lo digo, no sé por qué me sentía así, porque toda mi vida estaba basada en una función ministerial y no en Cristo. Y entré en crisis para buscar dirección, entré en crisis porque no sabía qué es lo que debía hacer, porque entré en crisis porque me sentí, no sé, desconcertado, porque había edificado toda mi vida sobre un fundamento que no era Cristo. Un amigo me invita a Panamá, ¿sí? Me había invitado antes muchas veces y esta, bueno, digo, es la oportunidad para ir. Le digo, Señor, quiero que me hables, quiero que me digas algo, que me des dirección, porque a veces buscamos esta palabra, ¿no? Señor, no sé, quiero que me digas qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Y saben que fui a aquel lugar y pasaban las plenarias y la charla en el evento y no tenía respuesta del Señor para nada. Y me sentía vacío. Me sentía vacío. En más, ¿sí? Por mi condición de liderazgo, por ahí no sabía con quién compartirlo, ¿sí? ¿Cómo voy a decir yo que estoy vacío? ¿Cómo? Y me acuerdo que en ese momento, ¿sí? No sé quién vino, pero sí vino alguien y oró por mí, ¿sí? Y no me dijo nada de lo que yo estaba esperando. Me dijo, volvé al origen. Volvé al origen. Y yo te quiero decir en esta tarde que para edificar correctamente en Cristo debes volver al origen. Y volver al origen significa volver al principio, ¿sí? Volver al principio, volver a tu principio. Y como decía anoche, volver al principio no tiene que ver con volver a al momento de tu gestación, al momento o al tiempo de tu nacimiento, si fuiste deseado, si no fuiste deseado. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con ese concepto que se maneja hoy de volver a vidas anteriores, de saber quién fuiste para ver cómo solucionar tu presente. Tengo compañeras de trabajo, ¿sí? que han gastado su sueldo y que han gastado mucho dinero
por ese vacío que tienen y que dicen que tienen que buscarlo en vidas anteriores. Nosotros no lo hacemos porque sabemos que está mal. Pero a veces seguimos con vacíos. Seguimos con vacíos. Y volver al origen, volver al principio, tiene que ver con que vuelvas al momento de eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Como dice la palabra, donde Dios te pensó, te diseñó y te dio origen. Volver a ese tiempo. Quizás nunca lo has hecho, porque a veces estamos acostumbrados a definir lo que somos en función de lo que incorporamos en nuestra vida. Después de que nacemos, vamos incorporando un montón de cuestiones, incluso hasta en nuestra gestación, y empezamos a dar definiciones de quiénes somos en función de eso. Pero tu vida tuvo diseño y origen antes de la fundación del mundo. Este tiempo de vida correcto es el correcto, como decía anoche. Este tiempo de tu vida es el correcto. Tenés que vivir este tiempo. Dios te diseñó para que vivas este tiempo. Lo que no sé si es correcto es la manera en que estás edificando y construyendo en este tiempo. No podemos cuestionarle a Dios, Señor, ¿que quieres que viva este tiempo? No, esa sería una oración en vano. Porque si tenés vida, este tiempo de vida tuyo es el correcto. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son ¿quién? Todas las cosas. Por Él y para Él son todas las cosas. Y esto te incluye. Efesios 1:4 dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Efesios 2:10, no estoy leyendo textos que no conocen. Efesios 2:10, en este sí me quiero demorar un poquito más, que también lo conocen, seguramente lo han enseñado, lo han hablado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay otra versión que dice, que la usamos para los niños, que dice que somos su obra maestra. Y me encanta usar esta ilustración porque cuando alguien hace una obra maestra, un pintor, un escultor, uno quizás a veces no entiende lo que hace. Por ahí ve un cuadro de pintura y es todo, no sé, mi hija dibuja mejor que ellos. Decimos nosotros, digo yo. Pero yo no sé lo que pasó por la mente de este pintor o de este escultor que diseñó eso. Sos la obra maestra de Dios y esto tiene que ver con volver a tu origen y a tu principio, entender esta verdad, que Él antes de darte vida y antes de diseñarte, te pensó en la eternidad. Nuestra mente a veces no puede entender eso, pero fuiste creado en Él antes de la fundación del mundo. Antes. ¿Sí? Y hay una palabra que me gusta mucho, ¿sí?, en este mismo texto, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ya vamos a volver a esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Las preparó de cuándo? De antemano. Conocer algo de antemano te genera ventaja. Te genera ventaja. ¿Sí? No sé si alguna vez habrán ido a rendir al colegio y han rendido en grupo y rindió un grupo primero y después sale y le cuenta el resultado, las opciones de la evaluación. Usted ya entra con ventaja. Acá dice, lo vuelvo a leer porque me encanta esta parte, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Conocer las obras que Dios preparó de antemano para tu vida tiene que ver con este origen, tiene que ver con este principio. ¿Y sabes qué? Te genera ventaja en este tiempo de vida. Pero no entenderlo hace que no podamos vivir esta verdad. Y no andamos con ventajas. No caminamos con ventajas. Siempre nos sentimos que nos falta algo, siempre nos sentimos vacíos. ¿No será que nos hace falta volver al principio? Es más fácil que Él nos dé. Es más fácil pedirle a Dios. Es más fácil. Es más fácil que Él resuelva. Pero cuando vos volvés al principio, a tu origen desde la eternidad en Él, vas a conocer esas obras de antemano que Él diseñó para que andes en ellas. ¿Sabes qué? Que desde la eternidad hay una palabra que te define. Si yo te pregunto quién sos, hoy me respondes quizás Walter Cabello, ¿sí? Administrador de empresas, papá, esposo, ministro, empleado en la empresa, y comienzo a dar definiciones que me fueron incorporando en la vida, que fui incorporando, pero que a veces no definen quién soy. Porque quién soy está dado en función de la palabra que Dios trazó para mi vida desde la eternidad, para que yo funcione en esa palabra. Todo se resuelve cuando puedo conocerla. Entonces, sí puedo decir que estoy completo. Entonces, no va a haber vacíos, porque todo se ordena y se alinea en función de esa palabra que yo vivo y camino todos los días. Cuando yo no la entiendo, cuando yo no la sé, siempre me va a estar faltando algo. ¿Cuál es esa palabra para tu vida? Como dije anoche y como digo en cada lugar que puedo ir, todos sabemos que tenemos propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese propósito? ¿Saben qué problema tenemos? Que, no sé, capaz que no sé, todas las reuniones, no sé, siempre hablamos de propósito sin entender propósito. ¿Sabes por qué andarías en ventaja si lo supieras? Porque te es revelado. Conocer tu propósito te hace andar en ventaja. Y no importa el tiempo que tengas en el Señor. Hoy tiene que comenzar un tiempo de edificación distinto. Y tenés que comenzar a entender y a vivir la palabra que te dio diseño. Pero no solamente entenderla, sino caminarla. ¿Sí? Caminar sobre esa verdad, caminar sobre esa palabra. Todas las cosas que incorporamos en la vida, que vamos incorporando. Yo me acuerdo cuando terminé el secundario, mi mamá es abogada, soy el mayor, y era como que tenía que seguir la carrera de Derecho. ¿Sí? No seguí la carrera de Derecho. Me anoté en Medicina. ¿Sí? Y me preguntaban por qué quería estudiar. Y yo recuerdo que respondí esto. Y para ser alguien, ¿por qué querés estudiar? Para ser alguien. Hice el ingreso a Medicina, me fue mal, no ingresé. Al año siguiente lo volví a intentar. ¿Sí? Hice de vuelta el ingreso a Medicina. ¿Por qué querés estudiar? Para ser alguien. Me anoté en una academia, estudié, me faltó un punto por ingresar, quedé fuera. Al tercer año me volví a anotar en otra carrera. Me anoté en Derecho. No, perdón. Me anoté en Ingeniería en Sistemas.
nada que ver con medicina. Me anoté en ingeniería en sistemas y en periodismo por las dudas. ¿Sí? Hice los dos cursillos paralelos. Tenía que dejar callada a mi mamá, a mi papá, que ellos querían que estudiara, y tenía que responder esa palabra de ser alguien, esa pregunta de ser alguien. A la primera carrera que entré fue ingeniería en sistemas, entonces dejé periodismo gráfico, y hice 3 años de ingeniería en sistemas. ¿Qué me quedó? Nada. Nada. No me quedó nada. Era noviembre del tercer año y tenía que rendir. Me acuerdo que le dije a mis padres, no quiero continuar, porque siento que no me llena, no sé nada. Me dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y voy a estudiar Derecho. Al año siguiente me anoté en Derecho. Yo llevaba 5 años probando ser alguien. Ingresé, no me costó para nada. Pero hice el cursillo y no continué. Porque ser alguien no se trata de que puedas responder a una pregunta del sistema. Ser alguien tiene que ver con que puedas responder y vivir lo que Dios trazó para vos. Cuando entendemos eso, no hay vacíos. Cuando entendemos eso, caminamos en dirección correcta. Tenemos que tener la capacidad en esta tarde de poder despojarnos de las definiciones que hemos incorporado en nuestras vidas. Que te despojes de quién eres en cuanto a nombre. Que te despojes de quién eres en cuanto a rol, mamá, papá. Que te despojes de quién eres en cuanto a ministerio, en cuanto a carrera, en cuanto a, no sé, a profesión, en cuanto al rol que estés ocupando en esta vida, en este tiempo. Porque cuando te empieces a quitar todo eso que te dio definición a lo que sos hoy, te vas a dar cuenta a lo mejor que está muy lejos, muy distinto de lo que Dios pensó y trazó para tu vida. Y hemos construido equivocadamente. Hemos edificado de manera errónea. Por eso muchas veces hemos tenido que derribar, hemos tenido que probar otra vez, hemos tenido que empezar de nuevo y al tiempo lo volvemos a hacer. Porque no estamos edificando sobre los planes, ¿sí? O sobre las obras que Dios preparó para nosotros tiempo atrás, de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Quién eres? Para mí fue muy choqueante, ¿sí? Esta verdad. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Y cuando leímos Crónicas, David quería construir el templo, pero el que fue elegido por Dios, quien fue elegido por Dios fue Salomón. Y se le dice a él, fuiste elegido para esta tarea. ¿Para qué fuiste elegido? ¿Para qué fuiste elegida? ¿Para qué? Para saber quién eres, debes conocer la palabra que te dio diseño. Debes buscarla hasta encontrarla. David le decía a Salomón, si lo buscares, lo vas a encontrar. Porque fuiste elegido para edificar casa, esfuérzate y hacelo. Si buscas esa palabra, la vas a encontrar. El problema es que a veces no buscamos la palabra, buscamos la solución a nuestro vacío, a lo que nosotros creemos que es solución. Pero todo se ordena y todo tiene sentido cuando volvemos al origen de esa palabra. Todo.
Es más, pasamos mucho tiempo pidiéndole a Dios por cuestiones que no podemos resolver, que nos sea revelado esa palabra. Que nos sea revelada esa palabra. ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que pensaste en mí? ¿Qué es lo que me dio diseño de vida? Y ¿saben qué, iglesia? No vamos a poder responder a la demanda del mundo de hijos que manifiesten a Cristo, porque todavía estamos edificando en nosotros mismos. Todavía. Y volver a tu origen y encontrarte con esa palabra va a implicar tiempos y procesos donde tengamos que salir de nosotros mismos para que esa palabra comience a cobrar vida. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en esto, pero necesitas tener claridad de propósito. Claridad de propósito. Vos y tu casa. Como papá, sos el responsable de tener claridad de propósito en tus hijos y de formarlos a ellos en ese propósito. Si no, vas a trabajar en vano. Dice el Salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos volver al origen, volver al principio, a encontrarnos con esa palabra que te dio diseño. Te voy a pedir que te pongas de pie en el lugar donde estás. Sé que este horario es bastante complicado a veces, pero creo que entendiste el concepto. Creo que entendiste esta verdad. Y antes de continuar, necesitamos parar. Necesitamos parar. El que busca encuentra, al que clama se le responde. Y cada vez que en la Biblia se menciona esto, lo tomamos como que tiene que ver con una respuesta a nuestras necesidades o peticiones. Y este no es el sentido. El sentido tiene que ver con que puedas encontrarte con esa palabra que te dio origen. David le decía a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, ten un corazón perfecto, servirle con ánimo voluntario, búscale y lo vas a encontrar porque te eligió para que edifiques casa para Él, esforzate y hacela. Me gustaría mucho poder decirle a cada uno la palabra que le dio diseño. Pero sería muy fácil. Y saberlo a veces quizás no cambie las cosas. Tengo que vivirlas. Y como te dije recién, me gustaría poder decírtelo, pero entiendo que es una responsabilidad de cada uno encontrarse con esa palabra. Es una responsabilidad de búsqueda individual, de búsqueda intencional, de que me sea revelado el propósito por el cual Dios me ha dado la vida.
Y cuando te encuentres con esa palabra y con esa verdad que fue establecida para que vivas, ya no vas a ser dominado por las circunstancias, ni por las situaciones, ni por aquello que no puedas resolver, sino que caminarás en esa verdad y todo se va a alinear y todo se va a ordenar. Y estarás por sobre las circunstancias, estará por sobre la situación, porque quien gobierna es esa palabra dada por Dios. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está trabajando en esta tarde. El Espíritu Santo está trabajando. No importa el tiempo que hayas vivido en el Señor, no importa el tiempo que tengas en Él, no importa lo que fuiste en tu antigua manera de vivir, no importa, importa que desde hoy en adelante puedas caminar en esa palabra que te dio vida, que te dio diseño, que te dio propósito, en esa palabra pensada desde la eternidad. Y la creación está esperando la manifestación de esa palabra en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ten un tiempo con el Señor, ten un tiempo. Y quizás en esta tarde no recibas o no sientas con claridad, pero tiene que quedar la inquietud en tu espíritu de buscarlo, de buscar esa palabra en tu casa, de hacer esos altares de adoración, de intercesión al Padre para vivir en esa verdad, no solamente para pedir, para satisfacer. Si queremos construir correctamente, edificar correctamente, debemos andar en esa palabra que ha sido trazada para cada uno de nosotros, tanto de manera individual como de manera familiar, como tu casa. Tu casa es atravesada por una palabra de Dios. No puede gobernar un programa de televisión, no puede gobernar tu casa un ambiente de aflicción, un ambiente de discusión, un ambiente de pleito. Hay una palabra que ha sido dada en tu hogar y tiene que manifestarse. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tus decisiones, las decisiones que tengas que tomar, tienen que ser en función de esa palabra. Tienen que ser en función del propósito de Dios. Si no, siempre vas a tener esa sensación de vacío, esa sensación de que no sabes qué tenés que hacer, de incertidumbre. Te invito a que en esta tarde vuelvas tu corazón a Dios, pero no para pedirle por lo que te falta, sino para que sea revelado en tu vida lo que Él estableció desde la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y comenzá a despojarte, comenzá a despojarte, comenzá a despojarte de todo lo que fuiste incorporando, de todos los roles que fuiste incorporando en tu vida, aún de heridas que te definieron. Dios trae sanidad sobre eso. Dios trae sanidad y restauración. Su imagen en tu vida desde la eternidad. Y decirle: Señor, quiero conocer esas obras que preparaste para mí de antemano y quiero andar en ellas. Quiero andar en ellas. Andar en ellas te va a dar convicción, te va a dar seguridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizás en esta tarde tengas que reconciliarte con esa palabra que en algún momento la abrazaste, que en algún momento la viviste, que en algún momento la tomaste, pero que por alguna circunstancia de la vida la dejaste. Reconcíliate con esa palabra. Reconcíliate con esa palabra. Quizás tengas que reconciliarte porque aún conociéndola y entendiéndola no la quisiste tomar por temor.
O porque decías, Señor, no es el tiempo aún, no la quiero, no quiero ser esto. Pero no se trata de vos, se trata de lo que Él diseñó, de lo que Él pensó para tu vida. Cuando comiences a caminar en esa palabra, cuando comiences a caminar en esa verdad, cuando comiences a caminar en Él, vas a sentirte completo, seguro, lleno. Vas a edificar en lo correcto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se tienen que activar llamados en esta tarde, se tienen que activar ministerios, funciones específicas, tareas que han sido diseñadas de manera especial, que han sido trazadas desde la eternidad, pero que aún no han tomado vida. No han tomado vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No mires tu condición actual, porque a lo mejor pensás en lo que sos ahora y no calificás, pero en Él calificás, en Cristo calificás. Él te hace calificar. No mires tu condición. Tu condición es producto quizás de lo que se incorporó después de tu nacimiento, pero hay una palabra que fue dada desde la eternidad para tu vida, que no tiene nada que ver con lo que se fue incorporando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo y decide, Señor, acá estoy, acá estoy. Te entrego mi vida, Dios, te entrego mi vida entera. Te entrego mi vida entera. No quiero entregarte más lo que no puedo resolver. Quiero entregarte mi vida entera. Y quiero que sea revelado a mi vida esa palabra. Quiero que sea revelada a mi vida ese diseño en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que mi casa, que mi familia viva ese diseño, viva esa verdad. No quiero ser más gobernado ni por mí mismo, ni por las circunstancias, ni por situaciones, por nada, Señor, que no sea esta palabra. Cuando caminas sobre esta verdad y sobre esta palabra, no importa la circunstancia que se levante, todo se sujeta. Todo se sujeta. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla, fue lanzada una palabra de que iban a llegar a la otra orilla, y en el medio se levantó la tempestad. Muchos temieron. Pero Jesús había dado la palabra, iban a llegar. La tempestad calmó y cruzaron el mar. Cuando caminas en esa palabra, no va a haber tempestad ni situación que te pueda detener, porque cuando la palabra fue dada y camino en ella, voy a llegar, voy a llegar. Voy a llegar en el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo sean activadas cada una de esas palabras. Señor, quiero ver a cada uno de mis hermanos, Señor, viviendo cada una de estas verdades, lo que estableciste para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Caminar en esta palabra, Señor, nos da la autoridad para callar toda tormenta y toda tempestad. Y continuar y avanzar hasta que todos lleguemos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sea activado, Señor, tu Espíritu Santo, sea inquietando. Que no quede solamente en este momento, Señor, sino que al regresar a sus casas, en la semana, al estar en sus actividades diarias, Señor, esta palabra
tome vida, Señor, y tu Espíritu sea inquietando a cada uno a caminar en esta verdad, Señor, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, que mis hermanos como yo podamos abrazar esta palabra y podamos volver de verdad al origen, Señor, que desde la eternidad nos dio diseño. En el nombre de Jesús.